Hola a todos, hoy es viernes, 12 de junio de 2026, y tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos, el coronel Wilkerson y Larry Johnson. Bienvenidos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Me alegra la elección del programa de hoy. Es justo lo contrario, por cierto. Tienes razón. Tenéis al equipo rojo y al equipo azul. Vosotros elegís. Larry, ¿te acuerdas de que anoche hablábamos de lo que está pasando en Oriente Medio? Dijiste que quizá atacarían a Irán. Podría ser, sí. Estábamos comentando las distintas posibilidades. Una era una negociación o algún tipo de acuerdo. Otra, que se produjeran nuevos ataques. Ahora mismo parece que el tono es un poco más positivo que anoche. Según lo que hemos sabido por los medios iraníes, por Mer News, recordando lo que pasó anoche, intentaron de alguna manera forzar el paso de algunos petroleros o buques comerciales por el estrecho de Hormuz, pero fueron atacados por los iraníes. Así que anoche no pasó nada. No hubo ningún cierre total del estrecho de Hormuz. Y hoy hemos sabido, por los medios iraníes, que hay una especie de plan de 14 puntos, o un memorando de entendimiento, que van a firmar Estados Unidos y la parte iraní. Y si miramos los puntos que se mencionan en ese memorando, básicamente es el mismo plan de 14 puntos, o de 10 puntos, que Irán ya había preparado antes. Lo que supimos anoche, por fuentes iraníes, es que, en las 2 últimas semanas, prepararon el texto y se lo enviaron a Estados Unidos. Estados Unidos intentó añadir algunos puntos más, o modificar algunos de los puntos del plan iraní. Entonces Irán dijo que no. Después vino el ataque a Líbano, luego el ataque a Irán, y después la respuesta iraní. Entonces Estados Unidos envió una delegación catarí a Irán, diciendo básicamente, estamos de acuerdo con el mismo texto que nos enviasteis. Vamos a eliminar esas modificaciones o puntos adicionales que intentamos imponer al texto. Así que aquí estamos, y esto es lo que informó la agencia Mer News. El alto el fuego permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. El mismo punto que ya habíamos visto en el plan de 10 puntos. Exacto. Vamos a empezar. Larry, adelante. ¿Cómo entiendes lo que está pasando? ¿Has visto, han enumerado los 14 puntos? Sí, ¿los tienes ahí delante? ¿Puedes leerlos? Sí. La razón por la que lo pregunto es que este periódico de derechas en Israel, Israel Hayom, dice que Irán ha aceptado entregar su uranio enriquecido. No me lo creo ni por un segundo. Acabo de fiarla. ¿En Telegram? Sí. Vale. Déjame echar un vistazo. Mira, sé por amigos del ejército que, aunque no estoy seguro del momento exacto, ayer Estados Unidos iba a llevar a cabo unas operaciones descritas como ataques muy limitados, dirigidos al estrecho de Hormuz, pero con instrucciones muy estrictas de no golpear lo que llaman objetivos de doble uso, como puentes, centrales eléctricas, líneas de alta tensión y cosas así. Es decir, objetivos que pueden tener un uso militar o civil, y que eso iba a durar entre 3 y 4 días. Pero luego, después de eso, o no sé si fue antes o después, Trump sale y dice, estamos a punto de firmar este acuerdo de paz. Vale. Entonces, si dieron la orden de detener la operación, parece que se les ordenó no actuar, porque por lo que pude ver, no hubo ningún ataque, ni siquiera algo simbólico, ni ayer ni en las primeras horas de la mañana en Irán. Veremos qué pasa hoy. Ya es por la tarde en Teherán, así que a ver si ocurre algo esta noche. Ahora, se supone que la firma la tiene que hacer J.D. Vance. Se supone que está en el extranjero. Pero Trump, por lo que entiendo, se marcha mañana, creo que rumbo a la cumbre del G7. Bueno, hasta donde sé, según la Constitución, no pueden estar fuera del país al mismo tiempo el presidente y el vicepresidente. Alguien tiene que quedarse y vigilar la casa. En fin, parece que todo esto sigue su curso. Me sorprendería mucho que Estados Unidos llegara realmente a firmar esto. Sería una sorpresa agradable.
Sí, Carl, este es el primer punto. Un alto el fuego permanente e inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano. Hace apenas unos momentos hemos sabido que los israelíes están emitiendo una especie de comunicado de evacuación en la parte sur del Líbano. Quieren bombardear algunas ciudades o pueblos del sur. No recuerdo los nombres, pero se suponía que 2 de esos lugares iban a ser atacados hoy por los israelíes. Y viendo el plan, coronel, no hay nada relacionado con el programa nuclear iraní, ni con el programa de misiles iraní. Todo trata sobre lo que viene después de la firma de este memorando de entendimiento. Pero el primer punto creo es el más importante. Ese alto el fuego, o esa cesación de la guerra, en todos los frentes. ¿Cuál es su interpretación de eso? Bueno, mi comprensión de lo que es un alto el fuego o el fin de la guerra en todos los frentes es que se para. Ya sabes, se para. Se da la orden y se para. Hemos visto en el pasado que no lo entienden, y parece que nosotros tampoco entendemos bien qué significa un alto el fuego. Y Bibi Netanyahu ha demostrado que él no entiende lo que significa. De hecho, aprovecha los altos el fuego de forma retorcida para causar más daño del que estaba haciendo antes de que se declarara el alto el fuego. Así que, ¿cómo se hace lo que se acaba de proponer? No tengo los puntos delante, pero me dijiste cuál era el primero. Si Israel no va a detener lo que está haciendo en Líbano, creo que eso no tiene sentido alguno para Irán. No veo cómo se puede avanzar en esa lista, diga lo que diga, hacia ninguna otra oportunidad si no hay un alto el fuego, o al menos uno que parezca mantenerse y aplicarse también al Líbano. Y para mí está bastante claro que Netanyahu, que tendría problemas políticos si lo hiciera, no va a hacerlo. Así que, ¿cómo se avanza desde ahí, a menos que simplemente se ignore? ¿No crees, Stasiak? Organizace Moraes for Silencio Raza. El segundo punto, Larry, tiene que ver con el compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos de Irán y de respetar su soberanía. Creo que en el fondo de lo que están hablando es de eso. Porque si miras los últimos días, se han incautado muchísimas armas, según los medios iraníes y las fuerzas de seguridad del país. Y eso se ve mucho en los medios iraníes. Si observas las imágenes, hay un montón de armas, como mencionó Donald Trump. Y creo que, básicamente, están hablando de cómo Estados Unidos intenta manipular el Kurdistán iraquí. Porque recordarás que cuando Estados Unidos atacaba a Irán, Irán atacaba Erbil, en el Kurdistán iraquí. Adelante. Bueno, sí, no, lo que iba a decir es que eso explica, ya sabes, tuvimos 3 o 4 ataques consecutivos. A ver, el último fue, hoy es viernes, el miércoles. Así que miércoles, martes, lunes, Irán estaba atacando Erbil, en el Kurdistán. Estaban apuntando, estoy seguro, a bases de la CIA con las que la CIA estaba directamente implicada, proporcionando armas, apoyo y entrenamiento porque iban a infiltrar a esos grupos para llevar a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad iraníes. Así que estoy seguro de que ese es el punto de Irán. De nuevo, me sorprendería si esos son realmente esos 14 puntos que ha publicado la agencia oficial de noticias iraní. Si eso se mantiene, sería asombroso, porque sería básicamente una declaración de rendición por parte de Estados Unidos. Y no veo cómo Trump, porque está, digamos, casi bajo amenaza de los elementos sionistas, podría aceptar algo así. Pero va a hacer falta ese acuerdo para detener esta guerra. Así que bueno, ya veremos. Estoy de acuerdo con Larry en eso. Si pensamos en lo que Netanyahu está afrontando en Líbano y en lo que enfrenta políticamente, no veo cómo se puede resolver. Puedo entender cómo podría resolverse con Estados Unidos, si estamos dispuestos a tragarnos mucho orgullo, y Donald Trump lo hará presumiendo de ello. Pero no veo cómo se puede cuadrar eso con Bibi. Carl, the points when it comes to the blockade
Cal, en cuanto al bloqueo, coronel, el bloqueo de Estados Unidos y el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. En este plan, según lo que veo aquí, las dos partes deciden retirarse o reabrir el estrecho, Estados Unidos e Irán, en un plazo de 30 días. Pero el estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní, bajo lo que llaman disposiciones iraníes en el estrecho de Hormuz. Creo que, ¿cómo va a influir eso en la región? Porque Donald Trump dijo que muchos de los países de la zona estaban intentando, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Hoy mismo hemos sabido que uno de los países del Golfo Pérsico, uno de los del Consejo de Cooperación del Golfo, no prohibió a Israel usar su espacio aéreo durante el combate, cuando Israel quería atacar a Irán. Creo que fue Arabia Saudí. Arabia Saudí no dejó que Israel usara su espacio aéreo. Coronel, adelante. Bueno, verás, estás diciendo algo que me parece absolutamente esencial si Trump quiere escabullirse de esto y de sus consecuencias más graves, que son las consecuencias económicas. Así que lo que está haciendo, básicamente, es decir, reconozco que Irán puede mantener este comercio abierto y que los barcos pueden seguir pasando si simplemente dejo de hacer lo que estoy haciendo y les permito hacerlo. Ese es, creo, el principio básico aquí. Y con eso podría resolver lo que durante el verano podría convertirse en su mayor problema: los efectos económicos de que el estrecho no esté necesariamente cerrado, pero sí bajo el control exclusivo de Irán, que decidiría qué barcos pueden pasar y, más importante aún, cuáles no. Así que este es el gran asunto para Trump, creo yo. Esto es lo que va a perseguirle hasta septiembre, y de forma bastante seria, si deja que la situación se prolongue tanto. Así que entiendo que eso forme parte del cálculo, pero no lo comparto. Para entender cómo funciona, tendría que verlo, ver si realmente va a funcionar. Sí, con Larry. El otro punto es la retirada de las fuerzas estadounidenses de la zona de Irán. Eso significa que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, todos esos grandes y bonitos bases de las que Donald Trump dijo que seguirían ahí, ¿cómo se va a entender eso? Y ya ha ocurrido. Sí, mira, esa ha sido la posición de Irán desde el principio. Y si es cierto que Trump por fin va a dar su visto bueno, porque tengo entendido que lo único que están firmando es un memorando de entendimiento, es decir, un compromiso verbal de que van a intentar hacerlo, pero no es vinculante. Y además, se puede revertir fácilmente si Trump recibe suficiente presión. Y no hay que descartar que Israel intente llevar a cabo alguna operación de bandera falsa para que parezca que Irán ha violado el acuerdo y así justificar que se reanuden los ataques contra Irán. Sí, mira, no creo que estemos fuera de peligro todavía. Ojalá lo estuviéramos. Pero otro dato que hay que tener en cuenta, aunque no sea público, es que, por lo que tengo entendido, los directivos de las grandes petroleras le dijeron a Trump: oye, vas a tener una gran interrupción en el suministro de combustible si no resuelves lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. Y claro, si esto se alarga 30 o 45 días más, vamos a ver subidas de precios muy fuertes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eso va a desestabilizar aún más la economía y sería un golpe devastador para las esperanzas republicanas de cara a las elecciones de mitad de mandato. Ya están bastante mal, pero esto lo empeoraría todavía más. El otro punto, Carl, en este plan de 14 puntos, es la suspensión de las sanciones de Estados Unidos a Irán, que está relacionado con lo que acaba de decir Larry. ¿Y eso va a ayudar al mercado del petróleo? Creo que la situación del mercado petrolero va a sufrir daños a largo plazo, por lo que ya ha pasado. No veo a Qatar volviendo pronto, ni a Arabia Saudí, ni en general a los países del Consejo de Cooperación del Golfo.
Creo que eso está probablemente en la raíz de la ansiedad de Trump, por así decirlo. Como dije antes, son las repercusiones económicas de todo esto, y está empezando a entenderlo. Espero que le estén informando bien sobre el tema. Y él quiere, mi duda es si esto es una táctica para ganar tiempo, una táctica de demora durante la cual intentará reagrupar fuerzas, quizá conseguir un poco de alivio económico, poner en marcha algunos barcos, tal vez reactivar un poco el conflicto y luego volver a su forma habitual. No lo sé. Me cuesta mucho creer que políticamente vaya a poder escabullirse de esta situación como sugiere ese memorando, porque en gran parte, como dijo Larry, incluso si se cumple solo parcialmente, es sobre todo una concesión a Irán. Y no sé cómo, ya sabes, se puede maquillar eso de una forma que le resulte favorable a Donald Trump. Sí, sí. Sí, bueno, yo entiendo. Ayer tuve una conversación bastante larga con un par de personas del sector petrolero y me pintaron un panorama realmente grave si no conseguimos que algo se mueva, como decía Larry. Así que creo que eso debe de ser lo que le está presionando ahora mismo. Pero uno se pregunta qué otras cosas pueden estar presionándole también, entre ellas, y quizá la más importante, Netanyahu en Líbano y tal vez en otros lugares. Seguimos olvidándonos de los palestinos, contra quienes ha reanudado su guerra a diario, y de la tendencia de Irán, así como de otros estados árabes, a considerar eso como una condición indispensable para un eventual acuerdo, por así decirlo, en la región. Yo no veo ningún avance en eso, en absoluto. Israel está ejerciendo, según informó CNN, presión, Larry, sobre Donald Trump y sobre Estados Unidos para que no liberen $24,000 millones de activos iraníes congelados, que forman parte de este plan de 14 puntos. Vale. ¿Dice esa cifra de forma explícita? Sí, de acuerdo. Explícitamente, sí. Bien. No sé si Israel va a tener algo que ver con los activos congelados si Donald Trump decide hacerlo. Así que dime, Larry, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿crees que lo va a hacer o ya ha hecho parte de ello? No, mira, yo no veo cómo Donald Trump podría aceptar esos 14 puntos, porque se vería como algo completamente humillante. Y si los acepta, los neoconservadores y los sionistas probablemente lo matarían. Lo digo literalmente. Esto sería admitir un fracaso total de la política de Estados Unidos hacia Irán. Y mira, las exigencias de Irán no son irrazonables, porque básicamente lo que están diciendo es, dejad de atacarnos económicamente, dejad de atacarnos militarmente, dejad de atacarnos diplomáticamente. Simplemente, en paz, nos dijimos en paz. Just leave us alone and we'll leave you alone. And, the one thing that Israel would be demanding out of Y bueno, lo que Israel exigiría de todo esto sería el cese inmediato del apoyo iraní a Hezbollah. Pero en realidad, no creo que el apoyo de Irán a Hezbollah sea tanto material. Creo que es más bien un apoyo político, y ahí está el problema. Hezbollah, por lo que parece, tiene sus propias conexiones, aparte de Irán. De hecho, ha conseguido esos drones FPV que ha estado usando con tanta eficacia contra los israelíes. Así que esto es, mira, si de David Stad quieren resolver de Chmer Brahma, de mío, toward the masting, que voy a su howling. For starters, tell Israel to get back in its cage. And the United States Donald Trump has the power to do Y en Estados Unidos, Donald Trump tiene el poder de hacer eso. Si les cortas toda la ayuda, no van a estar contentos. Gritarán, protestarán, pero tendrán que asumirlo. Ya sabes, sin la ayuda de Estados Unidos, están perdidos. Y junto con eso, quiero decir, si Trump realmente quisiera jugar duro, enviaría a los diplomáticos a hablar con los turcos para decirles, vale, chicos, tenéis que cortar el suministro de petróleo a Israel. Y luego iría a la India y a China para decirles, de acuerdo, para detener el comercio. En realidad no es solo Estados Unidos quien ha sido un facilitador de Israel. También lo son otros países, la India, incluso China, incluso Turquía y Rusia. even Turkey and Russia. Turquía, Larry. Turquía es muy importante. Sí,
Cal, adelante. Creo que la combinación de Irán y Turquía pondría una presión enorme sobre Israel, tanto militar como económicamente, si hicieran eso. Sí. Verás, estoy recurriendo a una especie de respuesta diplomática, por así decirlo. Estoy haciendo de diplomático. Y digo que si yo estuviera enfrentando esta situación ahora mismo, tendría una conversación muy seria con Bibi y probablemente con sus posibles sucesores. Y les diría, probemos esto. Veamos qué pasa si os retiráis del Líbano, si os retiráis completamente del Líbano, bajo un acuerdo que yo negociaría tanto con el gobierno libanés como con Hezbollah para que no os ataquen si lo hacéis, y ver qué ocurre. En otras palabras, aplicar un alto el fuego real, sin posibilidad inmediata de que se reanuden las hostilidades por parte de Israel, porque ya no estarían allí. Ahora bien, no creo ni por un segundo que Netanyahu cayera en eso. Tampoco creo que lo hicieran quienes lo sustituyan, y creo que va a ser sustituido. Pero si se ejerciera la presión necesaria, probablemente se podría lograr. Ahora, no sé qué significaría eso en cuanto a ir minándolo poco a poco, porque esas son las tácticas de Israel. Pero yo presentaría algo así y vería si, bueno, si cuela. Hay otras cosas que haría también a nivel diplomático, pero esa es la forma cínica, creo yo. Hay que lograr algún tipo de acuerdo en Líbano para dejar al Líbano en paz. Y tiene que haber reciprocidad. Nada de más ataques al norte de Israel para que puedan volver a esa zona y sentirse seguros. Netanyahu cree que la única manera de conseguir eso es quedarse con todo el Líbano. Estoy convencido de que él lo piensa así. Y al final, eso es lo que haría si siguiera en el poder y tuviera la libertad de hacerlo. Eso es lo que haría. Se quedaría con todo el país, incluso con nuestra embajada, y la incorporaría a su repertorio. Y le mereceríamos hacerlo. Firmaríamos un memorando de acuerdo. Pero ya sabes, no hay ni mucha más de agro. Ninguna. En absoluto. Creo, Larry, como acaba de mencionar el coronel, que hay dos maneras de tratar con Benjamin Netanyahu. Una es seguir a Netanyahu en sus movimientos desastrosos en Oriente Medio, atacando a todo el mundo, matando gente, causando muerte y destrucción. La otra es intentar obligarle a cambiar. Y si no puedes obligarle, simplemente déjale que se quede solo en Oriente Medio. Eres el tipo fuerte, adelante. Pelea tú solo, sin el apoyo de Estados Unidos. No tienes un sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles balísticos. No tienes la potencia aérea necesaria. Por eso Estados Unidos tiene que hacer algo por ti frente a Irán, porque no tienes la capacidad de penetrar profundamente en el espacio aéreo iraní. Así es como Donald Trump puede comunicarse con él de forma seria, no presionándole, sino dejándole solo. Sí. No, él no. Donald Trump no tiene que hacer nada activo, salvo simplemente parar lo que estamos haciendo. Lo mismo en Ucrania. Basta con dejarlo. Sí, eso ayudaría mucho a poner fin a todo esto. Por eso digo que en realidad Estados Unidos sigue siendo el gran facilitador de todo esto. Y bueno, ya sé que en los medios se dice mucho que ahora la paz está cerca, que esto va a pasar. No, yo no lo veo así. Como he dicho, ojalá fuera cierto, porque creo que lo que Ron ha planteado son posiciones bastante razonables. Pero las corrientes políticas, bueno, déjame matizar eso. Anoche vimos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que se negaron a renovar la sección 702. Esa es la parte que tiene que ver con el espionaje a ciudadanos estadounidenses. Yo lo tomé como una señal de que quizá está volviendo un poco la sensatez. Ya sabes, varios republicanos se unieron a los demócratas para votar en contra y acabar con eso. Y debía haberse acabado. Pero bueno, no estoy del todo seguro de que eso se extienda al ámbito de la política exterior en lo que respecta al apoyo a Israel. Aún así, creo que los israelíes han agotado un poco su bienvenida en Estados Unidos. El viento, sin duda, está empezando a cambiar en su contra.
Creo que veremos algo más de eso, o al menos eso espero. No sé si será completamente eficaz, pero con, ¿cómo era? La S622, o como se llame, la que está presentando Cotton. 622, creo. Sí, 622, que básicamente formaliza la relación de inteligencia de una manera que Jonathan Pollard compartiría. Sí, coronel, creo que lo grave de lo que está haciendo Israel en Estados Unidos es que está espiando a la administración Trump, que hasta ahora ha estado totalmente alineada con los israelíes en todo lo que pasa en Oriente Medio. Parece que aún temen que el gobierno pueda hacer algo distinto a la forma en que están negociando o comunicándose con el gobierno israelí. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué existe? Porque yo no veo ninguna diferencia. La gente que rodea a Donald Trump, Jared Kushner, Stephen Miller, están todos muy vinculados con Benjamin Netanyahu en persona, no con el gobierno de Israel. Sí, exactamente. Creo que ese ha sido un gran problema desde el principio. Pero no solo tenemos la relación tradicional, tenemos una relación muy venenosa, insidiosa, porque hay muchos miembros de la familia, lo diré así, no me refiero biológicamente, sino miembros de la familia israelí, que están bien situados dentro de la administración, o personas que son algo muy parecido. Quizá esté empezando a haber algo de cordura. Tal vez haya gente en los márgenes que se da cuenta. Me gustaría pensar que algunos están en el Pentágono, aunque no lo sé, que empieza a ver lo tóxico que es todo esto, y trata de presionar un poco a ver qué pueden conseguir. No me sorprendería que hubiera personas tanto en el ámbito de la defensa como en el de la inteligencia que no estén nada contentas y que vean este proceso en el que estamos metidos como algo extremadamente peligroso. Y cuanto más estrecha es nuestra relación con Israel, cuanto más íntima se vuelve esa relación. Y por eso espero que esto acabe volviéndose en contra de esa disposición del Senado. No solo perjudica nuestros intereses de seguridad nacional, sino que es desastroso si se deja avanzar más, si se profundiza y acaba convirtiéndose básicamente en una serpiente en medio de nuestra seguridad nacional. Y creo que hasta cierto punto eso es lo que ha sido en ocasiones. Pero vuelvo a algo que no sé si era una anécdota real o una historia apócrifa, pero recuerdo que Powell me contó aquella vez en que Reagan levantó el teléfono y llamó a Begin, creo que fue, y le dijo que sacara a Sharon del Líbano. Colgó el teléfono, miró a Cap, si no recuerdo mal, y dijo algo así como, creo que me ha hecho caso. Estaba sorprendido. Eso ya no lo tenemos. No lo hemos tenido. Y necesitamos volver a tener algo de eso. Sí. Y la pregunta ¿es Donald Trump capaz de conseguir eso? Yo no veo a Donald Trump siendo, ¿verdad? Bueno, estamos viendo a un presidente cada vez más incoherente, creo yo. Si lo observas con atención, y no digo que lo haya visto cada minuto, parece que a veces está en otro mundo, desconectado de la realidad. Y eso, en realidad, se podría decir de toda su presidencia. Pero al mismo tiempo, había cierta coherencia, sobre todo en la primera y al comienzo de la segunda, con algunas cosas que incluso yo quería, como un acercamiento a Moscú. Ahora no se ve nada de eso, solo decisiones improvisadas y mensajes en redes. Y da la impresión de que todo ha ido cuesta abajo muy rápido con él. Y la verdad, no sé qué se puede hacer porque no estoy seguro de que siga siendo coherente. Sí, de hecho, si él aprueba este acuerdo que Irán ha propuesto, lo usarán como el lobby sionista, lo usará como justificación para insistir en que ya no está en su sano juicio. Esa es la otra ironía aquí. Cada punto de este plan, Larry, es problemático. Sabes, ni siquiera lo he visto todavía, pero lo intuyo, porque habla de $300 mil millones en planes de reconstrucción en Irán. Estados Unidos, junto con sus aliados, básicamente en mi opinión, se refieren a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y además liberar los activos iraníes congelados,
$24.000 millones, y levantar las sanciones al sector energético iraní, no solo al petróleo y al gas, sino también a los productos petroquímicos y todo ese tipo de cosas. Well, that 300 billion, that's part of the Bueno, esos 300.000 millones forman parte del programa de enriquecimiento de Donald Trump y Jared Kushner. Básicamente, están montando un fondo que dará a ciertos inversores estadounidenses la oportunidad de ganar dinero en Irán, pero lo presentan como planes de reconstrucción, aunque en realidad es eso. Así que ya sabes, los iraníes van a firmar y dirán, oye, prometemos, de verdad, que no vamos a producir armas nucleares. Bueno, esa ha sido su postura desde el principio. Y mientras tanto, Israel lleva 40 años insistiendo en que están a una semana de conseguirlo. Así que ya ves, será otra vez una especie de rechazo a ese alarmismo israelí. Y luego, claro, la implementación de un sistema de supervisión. Tienen que crear, como ellos lo llaman, un mecanismo de seguimiento para aplicar el acuerdo. Eso es lo importante. Esto solo significa que han acordado un esquema general sobre cómo van a intentar trabajar en estos temas. Pero eso no quiere decir que ya tengan un acuerdo real para suspender las sanciones estadounidenses al petróleo y entregar $24.000 millones. Habrá un retraso, y cuanto más se alargue ese retraso, más descontentos estarán los iraníes, al darse cuenta de que no se puede confiar en Estados Unidos. Y en medio de todo eso, veremos a Israel moviéndose frenéticamente con operaciones de bandera falsa para intentar encender la mecha otra vez y mantener viva esta guerra. La idea de que Israel vaya a estar satisfecho bajo cualquier liderazgo que podamos imaginar, con simplemente volver a matar a miembros de Hamas y a gazatíes, anexionar Cisjordania, consolidar Jerusalén Este y olvidarse de todo lo demás, incluido Irán, me parece sinceramente absurda. Sí. Dice Coronel que habrá 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones. No entiendo cómo se puede negociar durante 60 días y llegar a algún tipo de acuerdo. Es algo que deja a uno sin palabras. Con la administración Trump van a hacer falta 60 años de negociaciones, porque no están negociando en serio. Van de un lado a otro, sin avanzar. Exacto. Y creo que esa ha sido la esencia de la, digamos, diplomacia de Trump, aunque no me guste usar esa palabra. Ya sea Witkoff y Kushner los que la promueven, o los pakistaníes engañados para hacerlo, o los cataríes, o los omaníes, o quien sea, es retrasar, 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 retrasar. Lo inevitable es que no has vencido a Irán. ¿Y cómo afrontas eso? ¿Cómo lo afrontas y sales de ahí, al menos con los pantalones puestos, económicamente y en todos los sentidos, y además lo vendes como un éxito? Creo que ese es el problema. Entonces, ¿qué haces? Y esto no es raro en las confrontaciones entre grandes potencias. Retrasas, retrasas y retrasas y al final no consigues nada realmente. Y en nuestro caso, todo lo que tienes que hacer si no estás centrado en algún desarrollo interno turbio, que no descarto, es simplemente ganar tiempo hasta que termines tu mandato. Eso forma parte de nuestro sistema. Exacto. Pasárselo a tu sucesor, sea quien sea, sí. Larry, en mi opinión, la única oportunidad posible que este tipo de memorando de entendimiento puede ofrecer a ambas partes sería una especie de salida para que Donald Trump simplemente abandone la región y lo haga sin comprometerse a nada con la parte iraní. Creo que ese podría ser, en realidad, todo el propósito. Bueno, sí, pero Estados Unidos no va a marcharse en silencio, porque hay demasiado dinero en juego, sobre todo por las inversiones en Dubái y en menor medida en Qatar, aunque también en Arabia Saudí y en Kuwait. Así que ya sabes,
Van a tener que encontrar la forma de equilibrar eso, que Estados Unidos deje de estar implicado militarmente, pero siga muy presente a nivel económico. Porque ahora mismo no veo ninguna manera de desvincularse. Hay demasiadas hay knowledge en das, en intereses financieros en los países del Golfo. In the United States with financial stakes there in the Gulf countries. Hay una forma de empezar a mejorar un poco esa situación, y es mirar atrás, a lo que Dick Cheney quería hacer cuando era director ejecutivo de Halliburton. Halliburton tenía un plan enorme para volver a operar en Irán, y Cheney lo defendía. Quería atraer más emprendimiento estadounidense, más inversión, y en general, más presencia económica en Irán. Su idea era darle la vuelta a la situación, por así decirlo, y convertir de nuevo a Irán en un instrumento importante, al menos para el éxito económico de Estados Unidos en la región. Uno se pregunta cómo encajaría eso finalmente con los países árabes, aunque si se compartiera quizá podría funcionar. Pero esto desde luego es algo creativo. No estoy seguro de que esta administración, ni de que ninguna administración en Estados Unidos ya infectada por Israel, sea capaz de hacer algo así. Pero eso va en contra de lo que quieren hacer, que en el fondo es quedarse con la región para ellos solos. Y cuando digo eso me refiero también al territorio. De verdad lo creo. Creo que codician Jordania, que codician partes, si no todo, de Irak. Codician el Líbano. Y para ellos eso es algo muy real. Mientras siga siendo así, creo que estamos ante un Israel muy distinto del que hemos tratado hasta ahora, por muy obstinado que haya sido durante tanto tiempo, probablemente desde el 48. Pero este es un asunto muy diferente. Esto no es ni siquiera Ariel Sharon en el despacho oval, mirando a George W. Bush como un ciervo deslumbrado por los faros, cuando Bush le dice, te toca a ti, ahora puedes hacerte cargo de todo. Bueno, había algo en Sharon que se alegraba de eso, y hay que verlo como una especie de precursor de lo que Netanyahu está haciendo y ha hecho ahora. Pero aún así, este no es el Israel que conocíamos, por traicionero y terrible que fuera a veces, especialmente en el 73 y en el 67. Es un Israel muy distinto. Es un Israel que, ¿cómo decirlo?, quiere mucho en la región, todo lo que pueda conseguir, y que además quiere que Irán no sea un obstáculo para eso. Y la única forma de lograrlo es dividirlo en pedazos y dejarlo sumido en el caos. Larry, creo que el concepto de la Gran Israel sigue ahí y seguirá para siempre para los israelíes, porque es su principal objetivo. No van a renunciar a ese plan. Y todo depende de la región, de cómo la región, de cómo los cambios en la región puedan ejercer presión sobre los israelíes. Y con la sección 224 que acabas de mencionar, la que fusiona los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí, eso significa que Israel está, de algún modo, preocupado por lo que ocurre en Estados Unidos. Por eso, este tipo de sionistas en Estados Unidos intentan formalizar esa cooperación entre los dos ejércitos, porque temen el movimiento interno que se está produciendo allí, el cambio que está en marcha. Bueno, no, eso es cierto. Quiero decir, ellos ven que los vientos políticos soplan en su contra, y por eso el propósito detrás del 224, tal como yo lo interpreto, es sacarlo de ahí. Básicamente, lo coloca detrás de una cortina, dentro de las partidas del Departamento de Defensa, que normalmente, si lo gestionara el Departamento de Estado, tendría un perfil político más alto, estaría abierto al debate y sería más fácil de someter a sanciones. En cambio, si se esconde detrás de la cortina del Departamento de Guerra o del viejo Departamento de Defensa, ya sabes, las viejas costumbres son difíciles de cambiar, entonces tienen una cierta protección. Quiero decir, ellos reconocen que les espera un camino difícil o una carretera complicada en el próximo año o dos,
por el cambio en los vientos políticos. Cada vez hay más gente menor de 50 años que cree que apoya a los palestinos, que piensa que Israel tiene demasiada influencia. Y bueno, Israel se lo ha buscado, porque son tremendamente arrogantes y desagradables. No hay ni una pizca de humildad en eso. Y además, casi presumen de hasta qué punto pueden aprovecharse de Estados Unidos. Y eso está empezando a sentar muy mal a un número creciente de estadounidenses. That doesn't sit with, is not sitting well with a growing number of Americans. Y Nima, también se nos olvida otra cosa, que creo que es una dimensión de Israel, tanto como lo es de nosotros. Y Julia Gladfelter, en su testimonio ante el Congreso ayer o anteayer, fue un buen ejemplo de eso. Si hubiera podido profundizar más en algunos de sus temas, habría visto lo grave que es la situación ahora mismo. Hay varios informes muy detallados sobre lo mal que están las cosas en este momento. Todo esto para decir que esto permite a los israelíes participar en el despilfarro del sistema estadounidense. Y estamos hablando solo con Lockheed, pero desde luego también con las 6 grandes, de una cantidad enorme de despilfarro, quizá 1 o 2 billones de dólares en la próxima década. Es muchísimo dinero público para robar, y no me sorprendería en absoluto que también estén pensando en esa posibilidad. Y Lockheed, claro, frotándose las manos, porque ellos también se llevarán su parte. Muchas gracias. Acabo de recibir esta noticia de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que está haciendo todo lo posible por sabotear este acuerdo. Acaba de anunciar que cualquier peaje pagado a la autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico será compensado con fondos retirados de sus cuentas. Es decir, que Estados Unidos dice, vamos a quedarnos con los activos iraníes, y cualquier tasa que cobréis, la recuperaremos. Así que, ya sabes, Irán no va a tolerar esto ni un minuto. Y sinceramente, Sverbriden que encaminamos hacia una guerra prolongada. Sí, Nació muerto, sí. sí. Y sabemos que los países del Golfo están desesperados por eso. Creo que en el caso del mercado energético, Larry, como has mencionado, es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también, cómo son capaces de ejercer presión sobre Donald Trump. Eso es real. De verdad, eso es real. Exacto. Y el segundo grupo son los países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo. Y esos países están desesperados. Su economía quedó destrozada durante la guerra. Y el tercero, diría yo, es la fragilidad de Israel para defenderse. Si decide hacerlo, porque Israel, fíjate en esto, supongamos que esos sionistas son los que mandan en Washington. Entonces, ¿qué haría Trump por Israel para defender a Israel si Israel sigue con esos ataques? Supongamos que atacan Beirut. Sí, no lo es. No tiene una buena opción, por cierto. Lo dejo claro. No hay ninguna buena opción para Donald Trump. ¿Y qué crees que le van a decir los países del 7 a puerta cerrada, aparte de Estados Unidos? Sí, Estados Unidos no llega a las conversaciones del G7 en una posición económica fuerte, para nada. Pero bueno, hoy viernes es el gran día de la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Musk. Y ha habido muchos indicios de que se está formando una burbuja tecnológica con todo el sector de la inteligencia artificial. Así que de nuevo, lo que parece algo positivo, algunos movimientos en la dirección correcta de la economía, en realidad son falsas señales. Y ese poder no mezcles cuando es poder respaldar la presión diplomática en Oriente Medio. Sí. En el caso de Elon Musk, los medios iraníes publicaron ayer que los nuevos objetivos de Irán en los países del Consejo de Cooperación del Golfo van a ser las instalaciones de SpaceX en esos países. Sí. Oye, disculpa. Tengo que irme. Tengo que salir ya hacia el aeropuerto. Sí, ya lo sabemos, Larry. Pero os dejo en buenas manos. Muy bien, chicos.
Sí, gracias, Larry. Hablamos luego. ¿A dónde vas al G7? Yeah, no, actually, I'm going No, to, en realidad voy al Día de Rusia en la misión de la ONU en Nueva York. Vale, me alegro por ti. Muy bien, chicos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Doc, see you soon. Okay, Larry. bye. Bye-bye. Adiós. Colonel, I think Coronel, creo que lo importante ahora, en el caso de la negociación, es que si los países del Consejo de Cooperación del Golfo deciden hacerlo, como dije, Arabia Saudí le dijo que no a Israel. Por lo que entiendo, fue Arabia Saudí, porque el único país que está en posición de atacar a Irán es Arabia Saudí. Están usando el espacio aéreo iraquí con total libertad, sin ningún tipo de problema. Así que debe de ser Arabia Saudí quien haya prohibido a Israel usar su espacio aéreo. Esto es, si miramos la región desde la perspectiva de Donald Trump, estos países, los del Consejo de Cooperación del Golfo, ya no ven a Israel como lo veían antes de que empezara la guerra. Esa es la realidad. the way it was before the war started. This is the reality. No, I think you're right. I think it's been a sea change. No, creo que tienes razón. Ha sido un cambio enorme, un cambio total. Pasamos de los acuerdos de Abraham y lo que parecía una consolidación del poder de Bibi a una situación en la que eso ya no es posible. Y si ese oleoducto se desvía, si realmente sigue adelante tal y como estoy oyendo que se planea ahora, y pasa por Siria en lugar de por Haifa, habrá perdido una enorme oportunidad económica. No solo las tasas de tránsito, también el combustible que obtendría de él. Not just transshipment fees, but he would be getting fuel from it. You've mentioned something so important, Larry, with the case of when Has mencionado algo muy importante, Larry, con el caso de cuando Larry Johnson hablaba de cómo otros países pueden cooperar. Has mencionado a Turquía. Creo que Turquía es la clave aquí. Y la forma en que Turquía actúa hoy forma parte de ese entendimiento mutuo entre Turquía y Estados Unidos. Intentan acercarse a Estados Unidos. Por eso están enviando gas y petróleo a Israel. No veo que haya una buena relación entre los dos, entre Israel y Turquía, pero quieren formar parte de, bueno, quieren estar cerca de Estados Unidos. Por eso se comportan así. No es por la calidad de la relación entre Turquía e Israel. ¿Crees que en algún momento Estados Unidos le da luz verde a Turquía para hacer algo para ejercer presión sobre Israel? gives the green light to Turkey, go do something, put some pressure on Israel. Not with Trump, I don't think, and not with Hegseth and. No con Trump, and, no lo creo. Y tampoco con Hegseth, Vance I could o see it Rubio. happening with Podría verlo another ocurriendo president. con otro presidente, con otra You know, I administración. think Hegseth- Pero ya sabes, creo que Turquía está buscando su futuro. Está haciendo muchas cosas que económicamente le resultan favorables, o al menos ellos piensan que sí. Pero está mirando hacia su futuro, y al mirar al norte ve que la OTAN se está desintegrando. Francamente, yo habría dicho que había un 50% de posibilidades de que el propio Erdogan tomara la decisión de anunciar su salida de la OTAN. Pero luego lo pensé mejor y dije, no, va a esperar. Va a ver hasta qué punto llega esa desintegración antes de hacerlo. Just how bad the disintegration is before he does that. But he's checking his six and his flanks and he's Está vigilando su retaguardia y sus flancos, mirando a su alrededor y diciendo, no quiero poner en riesgo mi relación con el imperio al otro lado del Atlántico, porque en realidad es la única opción que tengo, aparte de integrarme en ese desarrollo imparable de Rusia, China e India. Quizá al final acabe yendo por ese camino. No creo que la neutralidad como tal sea ya una opción real para él, y tampoco creo que él lo vea así. No sé qué piensa Fidan, o ministro Exteriores. No es claro suficiente. Al tú te he dicho que nosotros siempre. I've always said we're always. I mean, I was saying this to Powell in 2002, 2003. Quiero decir, esto mismo se lo decía a Powell en 2002, 2003. Hacia donde vaya Turquía, en muchos aspectos va también nuestro futuro. Y no solo por su ubicación geoestratégica, que es increíble, sino también por el tamaño y las capacidades de su ejército, y por el hecho de que inclinan la balanza, por así decirlo. Sí, se podría decir incluso que inclinan la balanza entre Asia y Occidente. Y es fundamental que tomen la decisión correcta, no solo por ellos mismos, sino también, creo yo, por la seguridad y la cierta solidez, si es que puede considerarse sólida, de la relación transatlántica que aún queda. Todo eso lo está destruyendo Ucrania, y lo está destruyendo sobre todo por nuestra culpa.
And it's destroying it because of us more than anything else. The Europeans are helping too, but because we want. Los europeos también están ayudando, pero como no vamos a echar atrás en esto de apoyar a Zelensky hasta el máximo posible, y además de forma clandestina, por así decirlo, aunque eso no sea nada clandestino para gente como Putin. Así que Turquía está atrapada en medio de todo esto, y tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que tome, porque pueden cerrar el pasado, por decirlo así, y abrir un nuevo futuro. Y no es precisamente valiente a la hora de hacerlo. Así que puede que espere demasiado para decidirse. ¿Qué significa eso? Que Turquía probablemente está en una especie de neutralidad a medias, buscando un sitio donde esconderse. Pero es un actor clave, y observar a Turquía durante la próxima década, más o menos, va a ser un indicador fundamental de hacia dónde va a acabar todo esto. ¿Tendremos una guerra con Europa? Rusia y Europa. ¿Tendremos una guerra que se extienda fuera del suroeste de Asia? ¿Se involucrará Turquía? ¿Acabará Israel viéndose realmente frenado, quizá incluso existencialmente, hasta el punto de no poder mantener un Estado judío en el Levante que sea democrático y abierto a todos? Simplemente desaparecerían, se esfumarían. Creo que todas estas cosas van a ocurrir en la próxima década o década y media, y creo que Turquía estará ahí, en medio de todo eso. Y si no demostramos una mayor capacidad para gestionar diplomáticamente el mundo a que nos enfrentamos, y no nos apartamos de las sanciones y de la fuerza militar de una forma significativa, nosotros también acabaremos metidos en este lío. Y todos vamos a quedar muy mal cuando todo esto se calme un poco. Solo espero que ese calmarse no incluya una guerra nuclear, porque estamos dibujando un camino muy peligroso, sobre todo en Ucrania. Al menos con Putin atacando fuera de Ucrania, contra activos de la OTAN fuera de Ucrania, y luego Bruselas invocando el artículo 5, y Estados Unidos, en esencia Trump, diciendo, ¿estás de broma? Yo no voy. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Tienen un arsenal nuclear diminuto. Y es que lo es, diminuto. Rusia tiene probablemente el mayor arsenal nuclear del mundo. Es mucho poder como para desafiarlo si eres Europa. De todos modos, creo que es una situación muy difícil, y la estamos haciendo aún más complicada con esta especie de táctica de retraso respecto a una guerra que nunca deberíamos haber empezado en el suroeste de Asia. Además, eso ha hecho que Trump deje de prestar atención a Ucrania. No creo que ahora le dedique ninguna atención. Cuando vaya al G7, estoy seguro de que tendrá que responder preguntas sobre el tema. Me encantaría oír cómo las contesta. ¿Van a ser respuestas frívolas como suele hacer? Algo del tipo, bueno, podría acabar con esto en 24 horas si quisiera. Ya no es tan importante. Se resolverá solo. Habrá un alto el fuego dentro de poco. Yo estaría muy preocupado por lo que ocurre en Ucrania, especialmente para cualquiera en Europa Occidental, pero desde luego para los países del G7. Estaría muy preocupado. Larry, esto es lo que dijo First News. Afirma que las declaraciones de Donald Trump y de algunos medios extranjeros, según las cuales el acuerdo ya está cerrado y se firmará el domingo en Ginebra, son absolutamente falsas. En esencia, la revisión ¿no son ciertas? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Vale, sí. Y básicamente el proceso de revisión y toma de decisiones en Irán aún no ha concluido. Por lo tanto, tanto el anuncio del domingo como la ubicación en Ginebra quedan completamente desmentidos. Esta es la última noticia desde Irán. ¿Mentiras? ¿Mentiras has dicho? No, están completamente negadas. Iba a preguntarte cuál es la palabra persa para mentir. Es un lenguaje bastante fuerte, pero eso te demuestra que todavía no hemos cerrado todos los cabos, ¿sabes? Sí. Esto es un desarrollo interesante. Le dije esto, creo que fue a mi hija, el otro día. Le dije, mira,
Si observas esta situación, por horrible que sea para el imperio, por muy estúpida que fuera esta guerra elegida por Trump al decidir entrar en ella, hay una parte en todo esto en la que en general puedes confiar para que te diga la verdad sobre lo que está pasando casi todo el tiempo. Teherán. Tehran. Yeah. I mean, I'm not saying that that's a great. Quiero decir, no estoy diciendo que eso sea una gran cualidad, solo digo que esa es su postura. Quizá todo sea una forma de reforzar su posición. Saben dónde están, saben cuál es su resolución, saben que tienen esa perseverancia, o como se quiera llamar, pero son ellos a quienes escuchas cuando quieres una contradicción de lo que dice Trump o de lo que dice cualquier otro, y entiendes que probablemente estás oyendo la verdad sobre esa situación en concreto. Creo que por mi parte no me han mentido hasta ahora. Todo lo que he seguido, ellos lo sabían. No les conviene hacerlo de otra manera. Es simplemente así. Sí, creo que eso probablemente sea una característica persa. Siempre lo he pensado. Pero también creo que no tienen nada que ganar haciendo trampas o mintiendo. Cheating or lying. What's the point of that? The truth shall set Bueno, ¿y cuál es el sentido de eso? La verdad os hará libres. ¿Y cómo se supone que eso les va a ayudar? Sí, exactamente. Mira, esto es lo que informó el Financial Times, Larry, que las llamadas ciudades de misiles de Irán sorprendieron a Estados Unidos e Israel durante la guerra. Durante 40 días, los aviones estadounidenses e israelíes bombardearon las montañas alrededor de la ciudad de misiles de Yazd, y todas las municiones resultaron ineficaces contra las rocas de granito de la montaña. Dice que Irán siguió lanzando misiles hasta los últimos momentos antes del alto el fuego, desde Yazd, desde esa ciudad en concreto. Así que esta es la realidad, creo yo. La forma en que Donald Trump finalmente se ha preguntado cuál es el sentido de continuar con esta guerra. Vamos a atacar más infraestructuras civiles. Vamos a matar a más gente. Porque si los ataques no son efectivos contra esas ciudades de misiles, contra la producción de drones y misiles, entonces, ¿cuál es el sentido? Sabes, la magnitud de sus crímenes de guerra por sí sola ya es enorme, pero la escala de sus matanzas está alcanzando proporciones que podrían compararse con algunas de nuestras guerras pasadas, cuando simplemente seguíamos bombardeando una y otra vez. Pienso, claro, en Vietnam, en cómo matábamos gente sin parar, a izquierda y derecha, la mayoría civiles inocentes. Piensas en esos bombardeos de los B-52, en esos ataques en arco, en la operación Rolling Thunder y todo aquello. Matamos a una barbaridad de civiles. Y todo esto, ya ves, parece que ya no lo pensamos mucho. Creo que ni siquiera lo pensamos. Mira las más de 200 personas que hemos matado en alta mar, en el Caribe y en el Pacífico. Una mancha negra para el ejército estadounidense como la que salió de Filipinas cuando ametrallamos a gente en las zanjas. No nos importa. Parece que ya no nos importa nada. We don't care. We don't seem to care anymore. Esto es lo que Donald Trump ha tuiteado hace unos momentos. Los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tienen nada que ver con los términos que se acordaron por escrito. Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre tener un acuerdo, no guarda ninguna relación con la verdad. Son personas muy deshonrosas con las que tratar. Con ellos no existe eso de negociar de buena fe. Increíble. Además, su ataque con drones, totalmente rechazado anoche, contra barcos indios que salían del estrecho de Hormuz, es totalmente inaceptable. Es totalmente inaceptable el ataque iraní a los barcos indios, dijo. Y más les vale ponerse en orden y rápido. Esto suena como, ya sabes, lo pensé en cuanto empezaste a leer ese documento. Suena otra vez como un teatro kabuki. Parece que Trump está montando hombres de paja, derribando a esos hombres de paja, y al hacerlo está atacando la perfidia, las mentiras, la falta de honestidad de los persas. Lo que está haciendo es crear su propio escenario para poder hacer eso. Me imagino a Ron pensando, pero ¿qué demonios ha dicho?
Y el hecho de que no haya conversaciones directas en marcha me deja completamente desconcertado. Ya te lo he contado antes, tuve que pasar por algo parecido con los norcoreanos. Pero incluso aquello fue más directo que lo que está ocurriendo ahora con los iraníes. Al menos podíamos sentarnos en la misma sala con los norcoreanos, en China o donde fuera, y ellos podían interpretar para nosotros, por así decirlo. No podíamos hablar directamente con los norcoreanos. Cheney no nos lo permitía. Pero podíamos comunicarnos a través de intermediarios, los rusos, los chinos y otros. Aquí ni siquiera tienes eso. No hay nadie en la sala con los iraníes, punto. Al menos yo no he oído nada en Islamabad, ni en Dubái, ni en ningún otro sitio. En Mascate, por ejemplo. Y no he oído nada sobre nadie que se haya sentado cara a cara con los iraníes, aunque hiciera falta traducción por parte de un tercero o pasar por un intermediario, como ocurrió en las conversaciones a 6 bandas. Nada. Así que, ¿cómo se supone que vas a desarrollar una solución diplomática? Yo, sinceramente, no lo veo. Esto me parece una táctica para ganar tiempo. Creo que la señal de que no estás siendo serio en la negociación fue justo el punto que acabas de mencionar. No hace falta enviar al gobierno pakistaní. Hay un informe que dice que el gobierno de Biden, entre bastidores, estaba llevando a cabo algún tipo de negociación secreta. No hace falta hacer eso. Simplemente vas y hablas. ¿Quieres hablar? Pues vas y hablas. Esa es la esencia de la diplomacia. Y eso fue lo que pasó cuando Powell subió al Air Force One solo con el presidente. Creo que iban rumbo a África. Powell aprovechó la ocasión y convenció al presidente de que nos permitiera mantener conversaciones directas con los norcoreanos. Jim Kelly se dirigía a Pekín, si no recuerdo mal, y paró en Hawái para repostar. Y entonces, Cheney, que acababa de volver de pescar en Wyoming o por ahí, se reunió con el presidente. Det sort of thing till they are snakes of the unknown. Knowledge and Broby was her even you to Paul. Y Norkor Kusting third ding banuk word. With all of that diplomacy, the North Koreans got a nuclear weapon. Creo que, con la situación que estamos viendo ahora, están presionando a Irán de una forma que hace que Irán sienta que no hay manera de poner fin a la guerra de forma permanente. Así que tienen 2 opciones: seguir en la lucha, respondiendo golpe por golpe, ISIS ataca, Israel ataca, o hacer algo al respecto. No veo que esa solución pase por hacerlo junto a Estados Unidos, quizá con China, con Rusia, con la región. Pero Estados Unidos no va a formar parte de esto, porque hay demasiada influencia. La administración Trump es tan solo los israelíes que es posible. Me temo que tienes razón, me temo que tienes razón. Y no se trata solo de Trump, también del poder legislativo. Cuando tienes a gente como Cotton, Graham y otros que son sionistas acérrimos, es muy difícil mantener el equilibrio entre 2 de los 3 poderes del gobierno. No voy a incluir al Tribunal Supremo en esto, pero si hubiera que tomar alguna decisión legal relacionada con Israel, probablemente los incluiría y tomarían las decisiones correctas. Si están y lo están, todos están contaminados. Contaminados, como señalaron Mearsheimer y Walt, por el lobby israelí. Y a pesar de lo que piensa el pueblo estadounidense y del asesinato de Charlie Kirk, creo que eso marca un punto clave. La gente está empezando a distanciarse de esa relación, incluso a oponerse a ella, sobre todo los estadounidenses más jóvenes. Pero ese cambio tarda mucho en transformarse en acción política, en cambios reales en el Congreso, por ejemplo. Y mientras tanto, se puede causar mucho daño. E Israel lo sabe. Israel lo sabe perfectamente. Por eso Bibi está golpeando con tanta fuerza. Por eso sus congresistas redactaron la sección 224. Por eso está haciendo todo esto. Quiere aprovechar y conseguir todo lo que pueda antes de que ese impulso crezca y acabe expulsándolo de Estados Unidos.
Carl, ¿qué opinas del último comentario de Keith Kellogg? Básicamente, está sugiriendo usar armas nucleares contra Irán. Esto es lo que dijo. Acabemos el trabajo. Tener una guerra prolongada no es el modo estadounidense de hacer la guerra. Es un tipo de conflicto al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, con lo que hicimos en Afganistán o en Irak. Deberíamos volver a cómo lo hacíamos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Acabar el trabajo, guerra total, arrasarlos y decirles: cuando queráis sentaros a negociar y hablar con nosotros, ya tenéis nuestro número. Pero hasta entonces hemos terminado, porque ahora mismo estamos jugando a su juego, no al nuestro. Juguemos al nuestro y obliguémosles a venir a nosotros. Sounds like Jonathan Pollard. He sounds just like Jonathan. Suena como Jonathan Pollard. Suena exactamente como Jonathan Pollard. Ya sabes, estaba ahí sentado, en su enorme habitación tipo Jabba el Hutt, y básicamente dijo que las armas nucleares no son tan malas, que deberíamos usarlas. Este es el tipo de cosas con las que a veces hay que lidiar. Y bueno, diría que se repite con frecuencia, pero que se repita en la era de las armas nucleares es algo completamente distinto. Da miedo, es aterrador. Nima, creo que las vamos a usar. De verdad creo que las vamos a usar. No me refiero aquí en Irán, espero que no, pero creo que en un sitio u otro, en Ucrania o en el suroeste de Asia, vamos a ver el uso de armas nucleares. Southwest Asia, I think we're going to see the use of nuclear weapons. My inclination is that it'll be Bibi. Mi impresión es que será Bibi, pero invito a todo el mundo a leer el capítulo sobre Jonathan Pollard en el libro de Cy Hirsch y luego pensar si realmente hay alguna posibilidad de un uso no nuclear con el tiempo en esta relación entre Jerusalén y Washington. Quiero decir, ¿por qué la consiguieron en primer lugar? Bueno, la queríamos como elemento disuasorio. Pero si nadie más tiene el arma, ¿de qué disuasión estamos hablando? Nadie más la tiene. Nadie más, a menos que incluyas a Irán en esto. Y me parece absurdo, porque llevan 20 años diciendo que no estaban construyendo un arma nuclear, y yo les creo. Entonces, ¿por qué tenían el arma? Y si uno mira los momentos en que realmente movieron esas armas, de los que ahora tenemos constancia, fue durante guerras convencionales. Iban a usarse contra el tercer ejército egipcio, por ejemplo. ¿Cómo pueden ser un elemento disuasorio y frente a qué lo son exactamente? ¿Sirven para disuadir la fuerza convencional? Bueno, Israel ha demostrado que con ataques preventivos, en su mayoría puede manejar la guerra convencional, sobre todo si Estados Unidos te ha dado los F-16, los F-15, las bombas de 250 y 500 libras y todo lo demás. Todo eso puedes manejarlo. Entonces, ¿por qué necesitas armas nucleares? Pues en última instancia las necesitamos para poder ejecutar la llamada opción Sansón, porque algún día en el futuro podríamos enfrentarnos a una coalición de poder real, o quizá a un solo estado como Irán, que sea mucho más poderoso que nosotros, y podríamos tener que usarlas. Me asustan. Me asustan. Me asustan por su propia naturaleza. Y cuando digo ellos, me refiero a gente como Smotrich y Ben-Gvir. Cualquiera que dude, después de haber escuchado a Smotrich y a Ben-Gvir al principio del periodo posterior al 7 de octubre, y los comentarios que hicieron, cualquiera que dude de que no tendrían ningún reparo en usar un arma nuclear, está completamente fuera de la realidad. Ellos lo harían. Y eso todavía me asusta. Todavía me deja helado pensar en el potencial de que ese pequeño estado, en el extremo oriental del Mediterráneo, sea el único país de la zona, aparte de Pakistán, que posea armas nucleares. Y trato de entender por qué. Bueno, en el fondo lo sé, porque se dan cuenta de que en última instancia puede que realmente tengan que usarlas. Eso no es una disuasión, es una póliza de seguro para cuando te hundes y decides llevarte a los demás por delante. For when you're going down, you take them out. There are two sort of bombs. Hay dos tipos de bombas, las atómicas y las de hidrógeno. Sí, yo estaba fabricándola.
La bomba atómica simplemente divide el átomo, lo rompe, pero la de hidrógeno une dos átomos y va a ser mucho más potente. Yeah. Just look at the difference between what you're usually looking at when you look at. Mira la diferencia entre lo que solemos ver cuando pensamos en Alamogordo, en la prueba, o cuando miramos Hiroshima y Nagasaki y luego miramos el atolón de Bikini, que fue de otro tipo, el termonuclear, completamente distinto, devastador. Creo recordar que era 1000 veces, sí, el atolón de Bikini fue 1000 veces más potente que Nagasaki y Hiroshima. 1000 veces. Entonces, ¿para qué necesitas algo así? ¿Quieres cometer harakiri en tu propia región? You want to commit harikiri in your region? Exactly. Exacto. Antes de terminar un mensaje de Margaret Thatcher dirigido a los iraníes, esto fue lo que dijo. Oh. Winston Churchill said in the 30s. Winston Churchill dijo en los años 30 que si cedes ante la agresión, no habrá fin a la humillación que tendrás que soportar. Algunos dicen que debería haber negociaciones, pero ¿sobre qué se puede negociar? No se negocia con alguien que entra en otro país, lo arrasa y mata a todo el que se interpone en su camino. Lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, hacer que pague y asegurarse de que nunca más pueda volver a hacer algo así. And see that he is never in a position to do these things again. Wow. Vaya, Describing Donald describiendo a Donald Trump. De hecho, también describiendo a George W. Bush en 2003. Sí, nos hemos convertido en la muerte. Quiero decir, ya sabes, vi ese documental sobre Oppenheimer la otra noche. Vi la película en sí y también el documental con Kai Bird y otros comentando sobre Oppenheimer, que es bastante interesante, sobre todo la parte final de su vida, cuando realmente perdió un poco el rumbo y luego recuperó la compostura y volvió a centrarse. Pero, bueno, todo el proceso de desarrollar un arma nuclear fue algo que probablemente afectó a las personas de manera distinta y muy profunda. Aún así, creo que la gente implicada tenía la suficiente talla como para darse cuenta de que esto era, probablemente, una de las cosas más peligrosas que la humanidad haya hecho jamás. This is probably one of the most dangerous things humankind has ever done. Oppenheimer himself potentially realized that. Creo que el propio Oppenheimer llegó a darse cuenta de eso. Creo que le atormentó, sobre todo cuando intentó frenar la transición de la bomba atómica original a la bomba termonuclear, y perdió. Y perdió, básicamente, al menos así lo entiendo yo, y McCullough en su libro y ahora también otros en cierta medida, creo que lo han aceptado. A Truman le bastó un segundo o dos cuando le explicaron a fondo lo que significaba pasar de la bomba actual a la nueva. Hágalo. Ya está. No hubo reflexión. No hubo ni siquiera la apariencia de intentar comprender lo que esa decisión podía implicar. No hubo objeciones, no hubo preguntas. Y no hay forma de que me convenzan de que Harry Truman entendiera realmente lo que estaba haciendo. Y me cae bien Truman. Creo que fue un buen presidente en general. Y desde luego fue la fuerza detrás del comité que investigó toda aquella traición durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los grandes contratistas. Esos grandes contratistas que engañaban a la gente en el frente, que estafaban al contribuyente estadounidense. Su comité hizo mucho bien, pero sentarse ahí como solía hacer, con esa expresión imperturbable de Missouri, y decir hazlo, ya sabes, cuando se le presentaba esa decisión. Ahora podía decir, bueno, ¿a qué distancia están los soviéticos? Van a hacerlo. Puede que ya lo hayan hecho. Robaron todo, así que puede que ya lo hayan hecho. Aún así, ser el país que hizo eso y hacerlo con tanta ligereza, yo no querría tener eso en mi biografía. Quiero decir, la diferencia entre esas bombas es de órdenes de magnitud. Unbelievable. G. Royce. Iba el hidrógeno, muchísimo más potente que la bomba atómica. You bet, you bet. Claro que sí, claro que sí. Tenía un buen amigo, mi jefe en el Pacífico, cuyo hermano, creo que tenía unos 40 y tantos años, era capitán de la Marina. Él estuvo a bordo de algunos de los barcos que participaron en las pruebas. Si ves las imágenes del hongo nuclear, es impresionante. Se pueden ver los barcos mientras la nube se expande y la onda expansiva los alcanza. Pues bien, 3 o 4 días después,
En aquella época no sabían mucho sobre la radiactividad ni esas cosas. 3 o 4 días después subieron a esos barcos con sus carpetas y todo, para evaluar los daños y hacer sus informes. Bueno, él murió de cáncer unos años después y demandaron a la Marina, porque ya sabes, creo que nunca salió nada de eso. Pero perdió a su hermano por un cáncer que claramente fue causado por haber estado en esos barcos tan pronto. Hay tantas cosas terribles en torno a esas armas. Invito a todo el mundo a ver el documental sobre Ellsberg que está disponible ahora mismo, y dentro de unos 6 o 7 meses saldrá uno mucho más largo. Dan Ellsberg habla con una elocuencia impresionante, y probablemente nadie estuvo más cerca de ese fenómeno, aparte de los científicos que trabajaron directamente en él. Y cuando digo fenómeno, me refiero al potencial de usarlas. Sí, Y dedicó toda su vida a detener eso. Verás, se subió a un jeep con un conductor y fue hasta la zona cero cuando Ronald Reagan estaba a punto de hacer una prueba final antes de que entrara en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, o algo así. Lo teníamos programado, íbamos a hacerlo en Nevada, y él atravesó las vallas y todo lo demás, y llegó hasta la zona cero para impedir que lo hicieran. Quiero decir, era un tipo realmente valiente, que dio un giro total porque, claro, antes trabajaba muy de cerca con el Pentágono en todo esto. Estrategia nuclear, armas nucleares, todo. Y cuando vio en lo que estaba trabajando, dijo, madre mía, ¿cómo puedo estar haciendo esto? muchas gracias, Coronel Wilkerson, por acompañarnos hoy. Vamos a ver qué pasa con esta diplomacia. Pero te vas, ¿no? Vas a estar fuera un par de semanas, ¿verdad? Sí, me voy a ir. Sin internet, sin nada de eso. No, probablemente ni siquiera tenga cobertura de móvil, porque cuando subes a la montaña no hay cobertura en absoluto. Sí, Baja es superior en Montana. solo mira las noticias, mira las noticias. Bajaremos de vez en cuando para mirar nuestros teléfonos móviles. Sí, gracias, Larry. Cuídate. Nos vemos pronto. Nos vemos en un par de semanas, quizá. Sí, nos vemos. Cuídaos.